En mayo de 2024, Google les dijo a millones de personas que buscaban consejos de cocina que pusieran pegamento no tóxico en su salsa para pizza. No es un meme, no es sátira. Una respuesta real generada por IA, presentada como un hecho absoluto. Puede parecer un error gracioso, no lo es. Es algo peor. Es el síntoma fatal de un Internet muerto. En este momento, casi el 50% del tráfico web son bots. Google ha pasado silenciosamente de ser un motor de búsqueda a convertirse en una cámara de eco de circuito cerrado, donde la IA se entrena con IA. El Internet con el que creciste ya no existe. Ya no eres el consumidor. Ahora eres el material de entrenamiento. Por eso necesitas dejar de usar Google ahora mismo. La pregunta sobre la pizza comenzó como algo inocente. ¿Por qué mi queso sigue deslizándose de la pizza? Y no pasó mucho tiempo para que Internet encontrara la fuente. Había sido extraída de una publicación troll en Reddit de hace 11 años, que, de alguna manera, apareció en la parte superior de las métricas de Google, y entonces se abrieron las compuertas. No pasó mucho tiempo para que la gente comenzara a experimentar con búsquedas para ver qué otros errores había por ahí, y uno representaba un mayor riesgo para la salud pública. Alguien buscó en Google, ¿cuántas piedras debo comer? Y obtuvo como resultado una afirmación de que los geólogos de la Universidad de California, Berkeley, sugerían comer al menos una piedra pequeña al día. Citaba a un geólogo llamado Dr. Joseph Granger, quien describía cómo incorporar piedras pequeñas en tu dieta diaria. La fuente de esto, un artículo de 2021 del sitio web satírico The Onion. Estaba claro que el algoritmo de Google estaba lejos de estar bien. Para empezar, estos no son resultados de búsqueda de Google. Esos todavía existen, pero tienes que buscarlos. Están ocultos debajo de un resumen de resultados que el algoritmo impulsado por IA de Google considera las respuestas más adecuadas. Solo hay un problema. A menudo no lo son en absoluto. Estos son dos de los resultados más extraños, pero los usuarios han reportado respuestas extrañas extraídas de los rincones más insólitos de Internet por el algoritmo. Esto ha llevado a muchos a decir que hace que Google sea mucho más difícil de usar. Porque la IA no solo está equivocada, está alucinando. Desde que la IA irrumpió en escena a principios de los años 20, las empresas se apresuraron a automatizar, y esa decisión les salió mal. Un informe de 2024 mostró que más del 50% del tráfico en Internet ahora son IA y bots automatizados que generan, extraen e interactúan con contenido a gran escala. Eso significa que por cada persona real en línea, como tú, hay una máquina viendo exactamente lo mismo. No para entenderlo, sino para manipularlo. Eso crea una paradoja. Plataformas como Google están diseñadas para filtrar el contenido de Internet para ofrecer resultados de búsqueda útiles. Pero ahora ese contenido está fuertemente diseñado por bots, que luego es analizado por bots y después filtrado para los humanos. Pero lo aterrador es que esto no es un accidente. Google puso todo en marcha en marzo de 2024 y nadie se dio cuenta. Como todos los grandes sitios web de tecnología, Google actualiza periódicamente su software y hardware para mejorar la experiencia del usuario. Pero nadie estaba preparado para lo significativa que sería la actualización de marzo de 2024. Google prometía una mejor experiencia, una que daría menos prioridad al contenido de baja calidad y haría más fácil encontrar lo que estabas buscando. Los puntos prioritarios que el cambio de algoritmo debía atacar eran los dominios expirados, las páginas generadas en masa y los sitios de terceros creados solo para impulsar otros sitios web en los resultados de búsqueda. Estas eran tácticas que los spammers habían estado usando para manipular Google durante años. El cambio estaba destinado a limpiar un Internet que ya estaba construido alrededor del algoritmo. No salió como se planeó. De la noche a la mañana, las tácticas que los sitios habían estado usando para promocionarse se volvieron peor que inútiles. Se volvieron activamente perjudiciales. Años de buenas posiciones se perdieron en un segundo, y los sitios se encontraron teniendo que empezar de nuevo. Mientras que muchos de ellos estaban usando métodos que Google ahora estaba restando prioridad, otros reportaron que su autopromoción orgánica estaba siendo injustamente marcada como spam. En general, el impacto fue devastador. Estudios que rastrean sitios independientes de nicho encontraron que más del 80% de ellos perdieron su tráfico entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. Esto golpeó a sitios de reseñas probadas por humanos como House Fresh con un mazo, el cual reportó haber perdido el 91% de su propio tráfico de Google. Para muchos sitios pequeños, esto fue el equivalente digital a que Walmart llegara a la ciudad y pusiera una enorme cartelera justo enfrente de la fachada de la ferretería local. La tienda original sigue ahí, pero nadie la encontrará jamás. Pero el cambio ni siquiera logró lo que Google quería. Los humanos piensan rápido, pero las computadoras piensan más rápido. Para cuando la actualización llegó, las principales firmas de marketing ya se habían adaptado a lo que se conoce como SEO parásito. La mayoría de los sitios que perdieron sus visitas por la actualización de Google eran sitios pequeños e independientes que habían construido su propia autoridad de dominio a lo largo de los años.
En contraste, el SEO parásito se aprovecha de plataformas confiables como Medium, LinkedIn y Reddit para posicionarse más alto sin realmente ganárselo. Y Google no siempre diferencia entre buen y mal contenido. Lo único que importa es el posicionamiento. Así que las empresas empezaron a inundar estas plataformas con la mayor cantidad de contenido posible. Y si crees que eso significó grandes pagos para los escritores, piénsalo de nuevo. Este fue uno de los primeros lugares donde la escritura generada por IA encontró un espacio. Las grandes corporaciones empezaron a saturar los sitios con textos genéricos que podían generarse en minutos. No necesitaban ser buenos, no necesitaban ser originales, solo necesitaba publicarse en el lugar correcto. Los bots estaban ganando de más de una manera. Uno de los mayores problemas que enfrentan los sitios web hoy en día es lo que se conoce como el robo de tráfico de búsqueda. Las redes de bots apuntan a nombres de dominio expirados que consideran de alto valor y alta autoridad. Toman el control y lo llenan con tantos artículos generados por IA como pueden, haciendo que suba rápidamente en los rankings. Estos dominios a menudo se crean alrededor del principal rival del comprador, usando ligeras variaciones de su nombre y luego llenándolos con contenido que favorece a la competencia. Puede que no suene ético, y muchos se preguntan si siquiera es legal, pero funciona. Y tenemos la evidencia del tipo que lo hizo mejor que nadie. En 2023, el contenido generado por IA todavía estaba en sus primeras etapas, pero los expertos en SEO fueron de los primeros en adoptarlo. Uno de ellos, Jake Ward, quería ver hasta dónde podía llevarlo. Los resultados fueron sorprendentes. Él usó IA para exportar el mapa del sitio de un competidor y luego convirtió cada una de sus URL en títulos de artículos separados. Puso a trabajar a la IA creando 1800 artículos basados en cada uno de esos títulos y luego los subió. Es una táctica antigua y normalmente requiere mucho raspado manual de datos, pero ahora es instantánea y más exitosa que nunca. El público no se enteró de este robo de dominios por una demanda de un competidor. Se enteraron por Ward, ya que él presumió de ello con orgullo en X. Incluso les dio a otros usuarios una guía sobre cómo explotar dominios vacíos y convertirlos en un activo. Durante más de 18 meses, Ward logró robar con éxito 3.6 millones de visitas orgánicas desde el buscador a su competidor. Con un pico de 490,000 visitas en un mes, él mostró cómo automatizar la gran mayoría del proceso, permitiendo que la gente aprovechara el momento. Para muchas empresas, las oportunidades están en todas partes. La táctica principal para esto es apuntar a páginas inactivas y de baja calidad que reciben poco tráfico, también conocidas como páginas zombie. Cuando expiran, son compradas y usadas para redirigir el tráfico lejos de la empresa matriz, directamente hacia su competidor. Ni siquiera es necesario que haya una persona dirigiendo el esfuerzo. Se instruye a las redes de bots para que estén atentas a los dominios disponibles, los compren y empiecen a generar contenido mientras el director general todavía está tomando su café de la mañana. Cada vez más sitios web terminan siendo tomados por contenido generado por IA, lo que hace que mucha gente se pregunte, ¿hay alguien ahí todavía? Parece un problema sencillo de solucionar. La mayoría del contenido generado por IA, incluso hoy en día, todavía está lleno de errores y es bastante fácil de detectar. A pesar de esto, Google no ha hecho nada a la escala de su purga de marzo de 2024 para revertir el daño que ha causado. Tampoco es por falta de recursos. El sistema podría estar funcionando exactamente como fue diseñado. Google no está fallando en su trabajo, te está atrapando en un ciclo de contenido generado por IA y todo es por una razón específica. En el pasado, escribías una palabra o una pregunta en un motor de búsqueda y de inmediato obtenías una lista de enlaces para elegir. Estaba organizado por el algoritmo, empezando con lo que considera más útil. Era simple, práctico y ofrecía a los usuarios una lista de opciones hasta que encontraban la correcta. Así fue como empezó Google, pero hay un solo problema. Es útil, pero no es rentable. Google ya no es esa pequeña startup humilde de motores de búsqueda con la que comenzó. Ahora es un gigante con una sola prioridad: hacer dinero. No pasó mucho tiempo antes de que la búsqueda de Google fuera infiltrada por publicidad, lo que significó que los usuarios tenían que fijarse bien para asegurarse de si el primer resultado en el que hacían clic era un resultado orgánico o un elemento promocionado. Ahora, los clics pueden ser inútiles. Ahora, podrías pensar que un motor de búsqueda tiene un solo trabajo: llevarte al lugar correcto. Pero, ¿qué pasa si para llegar al lugar correcto, en realidad nunca tienes que salir del motor de búsqueda? El resultado de 0 clics se ha convertido en el ideal para los motores de búsqueda, proporcionando tráfico para ellos y para nadie más. Esto es cuando el usuario obtiene toda la información que ha estado buscando en la primera página en la que aterriza. No hay necesidad de hacer clic en ninguno de los otros enlaces. Esto ha evolucionado varias veces a lo largo de los años. Primero con los fragmentos enriquecidos, que ofrecen un breve resumen de texto de cada enlace de sitio web.
y luego con un panel de conocimiento que proporciona un análisis visual y textual de ciertos temas extraídos de la interfaz de búsqueda, a menudo en colaboración con sitios como Wikipedia. Normalmente era informativo y mantenía el tráfico en Google. Luego, la inteligencia artificial lo cambió todo. Ahora, lo primero que ves ni siquiera es tu resultado de búsqueda. Es un resumen de inteligencia artificial de Google que toma información de varias fuentes principales para crear 1 o 2 párrafos con texto escrito, enlaces y datos. Y suena útil, pero hay una gran pregunta. ¿De dónde viene esta información y se puede confiar en ella? Según un estudio reciente de SparkToro, el 58.5% del tráfico de búsqueda en Google ahora es de 0 clics. Las personas obtienen toda la información que necesitan desde la primera página a la que llegan sin siquiera hacer clic en un enlace. Informes anecdóticos de maestros hablan sobre estudiantes de la generación Z y la generación Alpha, criados con Google, que solo usan la primera página que ven como una herramienta para todo tipo de preguntas y respuestas. No saben cómo encontrar páginas web por sí mismos, y eso podría ser exactamente lo que Google quiere, convertirse en un punto de entrada no solo para búsquedas, sino para todo. Pero la gente se está dando cuenta y está encontrando un refugio inusual. La mayoría de los beneficiarios de los cambios en Google han sido sitios generados por inteligencia artificial y el propio Google. Pero ha habido una gran excepción: Reddit. El sitio siempre ha sido inusual. Al margen del auge de las redes sociales, solo la página principal está impulsada por algoritmos. Se basa principalmente en texto en lugar de video. Y la inteligencia artificial está limitada solo a unos pocos resúmenes, y eso llevó a una explosión inesperada. Reddit vio que su tráfico orgánico de Google aumentó en términos absolutos más que cualquier otro sitio, pasando de alrededor de 132 millones a más de 500 millones en solo un año. La razón de esto es simple. Reddit es uno de los pocos lugares en Internet donde la gente todavía asume que está hablando con otros seres humanos. La combinación de la facilidad para publicar con el anonimato general significa que la gente está más dispuesta a publicar abiertamente ahí. Google rápidamente se dio cuenta de que Reddit se estaba convirtiendo en una mina de oro para contenido orgánico y no tardó en hacer un trato. En febrero de 2024, Google ofreció $60 millones por los datos de Reddit. Esto permite que Google use las publicaciones de Reddit para entrenar sus modelos de IA e incluso influir en los resultados de búsqueda. Es algo que probablemente tuvo un precio alto, mostrando lo valioso que se ha vuelto Reddit. Ese mismo año, Reddit registró su primera ganancia trimestral como empresa pública, impulsada en gran parte por un aumento en el tráfico de búsquedas. Pero esto podría resultar ser un arma de doble filo. Los usuarios de Reddit han notado un aumento inusual de historias repetitivas, todas tratando los mismos conflictos y con un estilo de escritura similar. Los usuarios rápidamente señalan lo que sospechan que son historias generadas por IA, y luego le dan votos negativos a las publicaciones. Pero está claro que esto podría ser una batalla cuesta arriba. Ahora los datos de Reddit son valiosos, lo que significa que las mismas redes de bots que lo hacían un lugar tan conveniente para buscar, ahora lo ven como un lugar conveniente para explotar. Google cree que puede resolver sus problemas aprovechando los datos de Reddit, pero puede que Internet ya esté demasiado corrompido para eso. Quieran los usuarios o no, solo en Google ha habido una reacción reciente por el hecho de que la inteligencia artificial no solo está en el motor de búsqueda, sino también en los servidores de correo electrónico. Los usuarios reciben resúmenes de sus correos electrónicos generados por inteligencia artificial, e incluso encuentran que el sistema les sugiere posibles frases siguientes mientras escriben. Muchos se han quejado de que la opción para desactivar estas funciones es difícil de encontrar y usar, y eso podría estar llevando a un problema mucho mayor. Los escépticos de la inteligencia artificial han advertido desde hace tiempo sobre una posible crisis llamada colapso del modelo. Esto es algo que se ha observado en los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial, donde si el aprendizaje automático termina entrenándose a sí mismo. Debido a que procesa tanta información, absorbe grandes cantidades de información sintética sin depurar. Esas entradas defectuosas luego terminan en los resultados de búsqueda, y los errores comienzan a acumularse dentro del sistema. En el colapso temprano del modelo, los datos minoritarios que no coinciden con la mayoría se filtran, lo que hace más difícil obtener información más específica. Ese es el principio del fin. El colapso tardío del modelo es lo que sucede cuando un modelo de lenguaje grande empieza a perder su utilidad, comienza a repetir información defectuosa, se vuelve más difícil de corregir y su rendimiento se degrada de manera constante. Algunos investigadores lo comparan con la endogamia, donde un defecto genético se transmite una y otra vez, resultando en una versión más pronunciada y a menudo dañina de la característica. En términos más simples, la IA comienza a alimentarse de sus propios peores datos y poco a poco se descompone, y Google podría ser la zona cero. Google no es solo el motor de búsqueda más grande del mundo. Su único competidor cercano es el propio Google. Google tiene alrededor del 90% del tráfico global de motores de búsqueda. Su único competidor real en volumen de búsquedas es YouTube, que también es propiedad de Google. Amazon y Yahoo están por encima del 1% del tráfico total
El enorme volumen de búsquedas que Google realiza cada día significa que procesa niveles de datos con los que nadie más puede competir. Y esos datos están compuestos cada vez más por contenido generado por IA. Los errores que causaron las extrañas respuestas sobre pegamento y rocas en 2024 no se han resuelto, solo están empeorando. Y esto podría estar llevándonos hacia una singularidad aterradora. A medida que cada día entra más y más contenido generado por IA en escena, se vuelve cada vez más difícil que cualquier contenido generado por humanos tenga un impacto. Los sitios genuinos se deslizan más abajo en la página. El contenido generado por IA se vuelve más visible y los errores se amplifican hasta que los principales resultados de los motores de búsqueda son todo contenido sintético diseñado para promoverse a sí mismo. La IA se entrena con más IA y la gente ya no obtiene lo que quiere de Google. Obtienen lo que Google quiere que obtengan. Y en este caso, ¿qué pasa con todo el conocimiento humano? El grupo de aplicación de la ley europeo, Europol, dio la voz de alarma, y no es tanto una alerta temprana como una advertencia desesperada. Dicen que hasta el 90% del contenido en línea podría ser generado por IA para finales de 2026. Eso podría parecer alarmista y ridículo, pero hay una avalancha de contenido generado por IA en casi todas las redes sociales, a menudo diseñado para inflamar o provocar discusiones. Y en millones de sitios fantasma en todo Internet, se generan artículos por IA diariamente, sin la intención de que alguien los lea. No necesitan que alguien los vea directamente porque Google ya los está observando, y por eso algunas personas ya están empezando a anticiparse. Un pequeño grupo de veteranos dedicados en línea está empezando a cambiar a nuevos sitios que evitan la IA, aunque con resultados mixtos. En los últimos años han surgido nuevos motores de búsqueda, siendo Kagi y Marginelga los dos más destacados. Ambos se enorgullecen de ser motores de búsqueda, solo con contenido creado por humanos, priorizando contenido no comercial y búsquedas orgánicas con un algoritmo opcional impulsado por IA. De manera similar, en el mundo de los videojuegos, ha surgido una pequeña pero dedicada base de fanáticos de las consolas retro, donde los usuarios pueden jugar títulos antiguos con los que quizá crecieron. Para la mayoría de las personas están parados en una encrucijada. Hay dos caminos posibles para el Internet, uno mucho más difícil que el otro. Por un lado, existe un Internet hecho por humanos para humanos, guiado por una realidad humana consciente, pero este camino presenta muchos desafíos en el trayecto. Por un lado, se necesitarán diseñadores para crear estos nuevos sitios web, y diseñar nuevos sitios no es nada barato. Así que la mayoría de estas iniciativas tendrán que depender de donaciones o pedir a las personas que paguen cuotas de suscripción, algo que no siempre es fácil de aceptar, especialmente cuando la otra opción es gratuita. Hay un viejo dicho que dice, si algo es gratis, tú eres el producto. Y eso nunca ha sido más cierto que con Google. Se están convirtiendo en el centro de una nueva Internet, una que cada vez más es generada por inteligencia artificial y moldeada por algoritmos construidos a partir de tus datos. Y a medida que Google se integra cada vez más en más sitios y expande su inteligencia artificial Gemini por todo el ecosistema, su alcance se vuelve más difícil de evitar. A menos que los usuarios empiecen a cuestionar lo que se les muestra, se alejen de ello y comiencen a crear algo nuevo. Google no es el único lugar donde la inteligencia artificial podría estar llegando a un callejón sin salida. Descubre cómo el mayor competidor de Google enfrenta una bomba de tiempo en el enorme divorcio con Microsoft que llevará a la bancarrota a OpenAI y ChatGPT. O mira este video en su lugar.